Señor nos está llamando a que presentemos a los líderes como debe de ser delante de la congregación y que la congregación los conozca por su amor, por su fidelidad, por su servicio aquí a Jehová Nissi, y sobre todo por la fe en Cristo Jesús, que tenemos que ser una iglesia unida. Hoy el Señor nos llama a que estos líderes que hoy vamos a presentar sean un poco mejor, más bien más comprometidos que el año pasado. Muchos de ellos ya han estado en este ministerio, y le voy a pedir que pasen el pastor Roberto y la pastora Teria al frente. Ellos el año pasado estaban en el ministerio de intercesión, siguen estando, porque para mí es una de las áreas más importantes dentro de la congregación, la intercesión. Amén. Pase al frente pastor Oscar. Él está con su amada, la pastora Cari. Hoy no vino por motivos de salud. Ellos son los líderes de matrimonios. Del año pasado ellos estaban como matrimonios, siguen estando hoy como matrimonios. Cualquier consulta que necesite acerca de su matrimonio, ahí están los pastores. Recuerda que nosotros tres, estos dos pastores que están al frente, este matrimonio de pastores al frente y nosotros formamos el liderazgo de consejería. Puede acudir con nosotros en tiempo de necesidad. Estamos para apoyarle. Amén. Pase al frente Fabián y con todo el ministerio de alabanza, por favor. Tomen su espacio pequeño, no se ensanchen, para que quepan los demás líderes. Amén. El líder de alabanza es Fabián. Y ha hecho un equipo muy bonito con todos los de la alabanza y la adoración. El año pasado Fabián estaba como líder. Me ha gustado cómo se ha movido en el liderazgo. Es el hombre mayor, el hombre de testimonio y ejemplo para todos los jóvenes que vienen detrás de él empujándolo. Y además es un gran maestro. Entonces lo seguimos estableciendo como líder de alabanza para este año. Panderos. No vino Cintia porque está enferma. Cintia es la encargada de panderos, pero también Gina le va a estar enseñando todavía lo que falta por aprender de lo que es de panderos. Servicio, Jorge y Lucy, pasen al frente, por favor. Pasen al frente. Hombres más serviciales que estos varones nunca he encontrado yo, Hombres que están dispuestos a sacrificar sus tiempos, sus horarios por el amor a usted y a la iglesia. Hace 8 días el pastor profeta que habló aquí en esta congregación declaró algo muy importante que yo vengo diciendo desde que conocí estos varones: que Dios multiplique varones como ellos dentro de Jehová Nissi. Que Dios ponga en su corazón ser como estos varones que dan todo por la obra, que están a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, en toda situación, están aquí. A la hora que se les requiera, están aquí. Es más, sin que se les requiera, están aquí. Ellos no dicen, pastor, ¿me necesita? Ellos no dicen eso. Ellos están aquí. Me gustaría que muchos de ustedes fueran como ellos. Sé que cada uno es un ser independiente, pero anhelemos el servir como ellos sirven. Demostremos el amor y la fe que tenemos en Cristo en el servicio. Ahí es verdaderamente donde demostramos si realmente somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios, en el servicio, que estamos dispuestos a sacrificar por amor a la obra. Amén. Brisa, pasa al frente, mija. Brisa es la líder de evangelismo. El año pasado quedó vacante el evangelismo. Este año lo quiero volver a retomar. El Señor me ha llamado a que este año debe ser de evangelismo. Llevamos 3 años en esta iglesia sin evangelizar. Todos los que han llegado es por la gracia y la misericordia de Dios. Dios nos ha traído. Nadie lo ha traído nosotros, nos trajo Dios. Pero este año es un tiempo de atraer. Este año es un tiempo que seamos como la miel, que traigamos a las dulzuras de Cristo a todos los que están perdidos en el mundo. Amén. Endulcemos la vida de otros con tu testimonio, con tu amor. Amén. Pase al frente, Elizabeth.
El año pasado la líder de mujeres era Mariana. Hizo un excelente servicio. No le estoy quitando porque no haya dado el ancho. Hizo un excelente servicio. Un excelente servicio. Y hoy el Señor puso en mi corazón a poner a Elizabeth. Es una mujer que por profesión es psicóloga y sé que nos va a ayudar muchísimo a todas las mujeres. A todas las mujeres les va a ayudar muchísimo en cuanto a la sanidad interior. Así que hoy por hoy la estamos poniendo por esta situación. Pasen al frente Gina. Ella es la líder de la escuelita bíblica. Dividimos la escuelita en varias secciones porque es difícil tener un trato completo con todos los niños. De 4 a 10 años estamos poniendo a Gina como la encargada de esa área. De 11 a 14 años, Juan y Yuri, por favor, al lado izquierdo. Juan, muévete. Yuri, ¿dónde está? Arriba. Ah, ahí está, ok. Ellos están encargados de los niños de 11 a 14 años. Gaby, hija, pasa al frente. Melissa, pasa también a ella a acompañarla. Ah, ok, está arriba. Entonces Gaby nada más. Gaby está encargada de los niños de 15 a 20 años. ¿Quién es niño de 15 a 20 años? Okay. No, los jóvenes. Ella está encargada de jóvenes. Y Melissa, su amiga desde la infancia. ¿Desde la infancia son amigas, verdad? Sí. Ok. Van a tomar el área de 15 a 20 años. Es un área que no hemos tomado, pero sí es un área que ha estado descubierta por estos 3 años. Y necesitamos quien esté dando el seguimiento a estos jóvenes, a los futuros pastores y líderes de esta congregación. Amén. Un área muy importante. Las células, pues me puse yo de encargado. No hubo a quién poner. Me puse yo de encargado, así que voy a impartir yo las células aquí en la iglesia. Estamos en un día por ver si el martes o el lunes. ¿Ok? Ya les avisaré yo. Intercesión, Roberto y Tere ya lo dijimos. Benevolencia, María Luisa, pásale al frente, mija. Ella va a estar encargada de lo que son las áreas de benevolencia, como visitas a hospitales, la despensa, está intercediendo por los enfermos y por las necesidades de la congregación. Cuando usted tenga necesidad, pase con ella para que sean canalizadas en las diferentes áreas. ¿Ok? Estoy hablando de áreas de necesidad. Ajá, física, no espiritual. La espiritual ya tienen aquí a cada uno de ellos. ¿Ok? Mariana, mija, y Nancy, pasen al frente. Ellas van a formar parte. Mariana es la líder y Nancy va a estar muy pegada de la mano con ella en el ministerio de consolidación. Hemos visto que mucha gente llega a la iglesia de Dios y nada más vienen un día, 2 días, vienen por su sanidad, vienen por su libertad y ya no vuelven. Sabemos que hay gente que nada más viene buscando la presencia de Dios, una señal, un prodigio, un milagro, una maravilla y ¡pum!, se vuelven a olvidar de Dios. Pero hoy en este año el Señor me llamaba a que consolidemos a esas personas que vienen. Ellas van a estar encargadas de estarle llamando a usted cuando usted no venga. No solamente de los nuevos, sino también de los viejotes que vienen aquí a la congregación y todavía no tienen el compromiso de estar siempre con el Señor. Le van a estar hablando. Amén. Para que luego no salga con que el pastor no me tome en cuenta, no me quiere, no me ama, soy un gusanito. No, ese no era verdad. Recuerden, como pastores trabajamos no solamente en la obra del Señor, sino también tenemos un trabajo secular y a veces no nos da tiempo. Son estudios que tenemos que preparar, predicaciones, estar dándole consejería a usted, estar trabajando en la obra, atender a mis clientes, mis proveedores. Es una labor muy titánica, muy difícil. Y por eso necesitamos de la ayuda de todos y cada uno de ellos. Así que hemos puesto a Mariana y a Nancy que estén pendientes de por qué no viene, qué necesita para que estemos orando. Ellas van a canalizar también las necesidades espirituales.
María Luisa las físicas y Mariana y Nancy las espirituales. ¿Ok? Amén. Acérquese con toda confianza con ellas. Varones es un área que ha quedado sin cubrir. No he tenido la revelación del Señor a quién poner. Nos hacen falta varones comprometidos, varones enamorados de la obra del Señor. Espero que usted sienta en su corazón servir y que sea el Señor quien lo ponga a servir. Amén. La cena del Señor, Juan Carlos. ¿Dónde está Juan Carlos? Ahí está. ¿Y Cipriana, mi hijo? ¿Dónde está? No la veo. Acá está. Pasan al frente. Ellos ya tienen también, el año pasado estuvieron sirviendo también la cena del Señor. Me ha gustado su servicio, su labor. Son hombres muy responsables. No nos ha fallado la cena nunca con ellos. Por lo tanto, siguen estando dentro del liderazgo de la cena del Señor. Sociales, Connie. Está arriba, Connie. Bueno, Orlando, ven, pasa al frente. Orlando y su esposa Connie están como líderes de sociales. Son muy socialitos ellos, ¿eh? A ellos les gustan mucho las fiestas. Así que el Señor nos va a poner a hacer fiestas dentro de la casa del Señor. Amén. ¿A quién le gustan las fiestas? Bueno, cuando quiera una fiesta, acérquese a ellos para hacerla en grande. Pero para el Señor. Amén. Para el Señor. Pasa el pastor Edgar y la pastora Rebeca, por favor, al frente. Ellos son los pastores, hijos de casa. Ellos acaban de abrir una casa Jehová Nisi en Tepezalá, Aguascalientes. A ellos los acabamos de consagrar hace 15 días. 15 días, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hace 15 días los consagramos como pastores. Este es el equipo de liderazgo. Así que yo le pido a usted que los honre, los respete, sea obediente cuando ellos le den una instrucción. Padres, eduquen a sus hijos para que respeten a sus autoridades. Hemos recibido muchas quejas de los hijos que se han portado mal y han ofendido a líderes o a personas adultas, congregantes. Líderes y congregantes, eduquen bien a sus hijos. Amén. Enséñenles a honrar a las autoridades, porque en ello hay bendición. Honre y respete a sus autoridades. No hablen mal de ellos. Sabemos todos que somos hombres. Yo como pastor soy hombre y tengo muchos errores. Téngame paciencia y perdóname mis errores, perdóname mis pecados, perdóname si hay algo en mí que no le agrada, perdóname. Estoy sujeto a exhortación con palabras de amor. Diríjase a mí y dígame qué es lo que no le gusta o qué ve mal en mí. Y en el Espíritu de Dios seremos instruidos y corregidos. Amén. Así que no ande divulgando chismes, no se ande levantando en contra de los líderes. Si tiene algo en contra de un líder o algo que no le guste, con respeto y con honra, diríjase a ellos y aclare la situación. Con respeto y honra. ¿Sí me oyó? Líderes, ustedes son servidores de la congregación. El líder sirve. No está usted líder para imponer sus reglas o sus condiciones. Usted está para servir y escuchar. ¿Nos queda claro, líderes? El mayor sirve al menor. Que les quede claro. Y en esta congregación el mayor soy yo y soy el que más les voy a servir a ustedes. Amén. Y así los líderes también. El mayor sirve al menor. Amén. Denle un aplauso a estos líderes. Que quisiéramos que hubiera más, pero bueno, tenemos poquitos, pero Dios nos da las
apoyando a la escuela. Entonces, pues somos un equipo grande con la intención de darles el mejor servicio a todos ustedes. Y lo que dice el pastor, muy cierto, por favor, ayúdenos con sus hijos, jóvenes, niños y adolescentes, porque en la alabanza y en la adoración parece que ellos están de paseo, subiendo, bajando, entrando, saliendo. Tienen y tenemos que enseñarles que es tiempo de estar aquí. Esa es una de las quejas grandes de los servidores, que no solo tienen que estar atendiéndolos a ustedes, sino tienen que andar tras sus hijos. Entonces, si tú traes a tus hijos, por favor, en la alabanza y en la adoración, manténlos aquí junto a ti. Hoy terminó la alabanza y les digo yo, las 3 mosqueteras, mi hija y sus 2 primas, ya se iban para allá atrás y ahí fui por ellas y me las regresé. Entonces tú también, por favor, a tus hijos, manténlos en la alabanza, enséñales a la alabanza, enséñales a la adoración, y en la predicación es cuando pueden ir a su clase. No pueden andar danzando por toda la iglesia, porque el hermano Jorge no es la niñera, por eso lo ven todos con cara de ogro, porque tiene que andar recogiendo a todos los niños que andan paseándose. Entonces, por favor, en esa parte, ayúdanos con tus hijos, enséñales. Aquí no vienen a jugar, vienen a aprender. ¿Amén? Y esta iglesia no es para educar a sus hijos. Quien educa a sus hijos es usted. Amén. Aquí esta iglesia es para reforzar los valores que usted ya tuvo que haberle dado a sus hijos en su casa. Amén. No regañe, eduque a sus hijos. Si usted educa a sus hijos en el amor de Cristo y en la obediencia, sus hijos no se van a perder en el mundo. Sus hijos no van a ser un problema para usted. Amén. Bueno, líderes, pasen a tomar sus asientos. ¿Algo más? Amén. Vamos ya muy atrasados, ya son casi la 1. Invito a la mujer. Mujeres, no se les olvide venir el viernes. Venga y participe. No sea apática a las cosas del Señor. Amén. Vamos a comenzar. El tema se llama La Iglesia Muerta. ¿Cómo se llama? ¿Será Jehová Nissi una iglesia muerta? ¿No? ¿Porque lo dice usted? Ya no soy yo. ¿Es una iglesia muerta Jehová Nissi? No. No. Pero vamos a ver si alguno de aquí está muerto. Y la palabra nos lo va a revelar. Y si la palabra le revela que usted está muerto, ¿qué tiene que hacer? Pedirle al Espíritu Santo que le dé vida. Amén. Dice Apocalipsis 3, todos Apocalipsis 3, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Diga, no es para mí. ¿Está muerto? No es para mí. Pero voy a poner atención. Amén. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis. A ver qué dice aquí. Pero tienes unas pocas personas en Jehová Nissi, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿De qué nos está hablando el Espíritu de Dios? De una iglesia que está muerta. Dice que está viva, y sin embargo en el Espíritu está muerta. Dicen y bailan y danzan y se gozan en el Señor y dicen que están vivos. Pero el Señor dice, hay muchos muertos.
muchos que engañan, muchos que mienten, o muchos que son hipócritas, que están muertos por dentro, pero quieren aparentar que están vivos. Hoy la palabra de Dios está para cada uno de nosotros diseñada. Él nos está hablando de un tiempo presente. Él lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos de todo aquello que no es del Señor. Pero también nos llama a velar, a estar al pendiente de nuestro espíritu. ¿Qué es lo más importante en el ser humano? ¿El cuerpo? ¿El alma? ¿O el espíritu? El espíritu. Mas sin embargo, cuando el cuerpo está mal, el alma está mal. Y cuando el alma está mal, el espíritu está mal. Pero cuando el espíritu está bien, el alma está bien. Y cuando el alma está bien, el cuerpo está bien. Hoy en día, analízate cómo está tu corazón. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Verdaderamente estás viviendo o estás muerto? Vamos a ver qué nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué era Sardis? Sardis era una ciudad que había venido de un esplendor tremendo, de una riqueza tremenda, y vino a ser conquistada. Fue conquistada primeramente por los persas, por Ciro, en el 549 a.C. El rey que estaba ahí en ese momento, el rey Creso, era el rey más famoso que tuvo esta ciudad Sardis, este imperio. Era un país que se llamaba Lidia y Sardis era la capital. Sardis era una región totalmente próspera y rica. Era una ciudad que estaba arriba de una sierra. Estaba rodeada por una sierra donde la ciudad era una fortaleza que ningún imperio podía atacarla. Por los tres lados estaba cubierta por una perpendicular tremenda de tierra y de rocas lisas donde no se podía escalar fácilmente. Y solamente había un camino en el cual se desplazaban, y el camino estaba muy sinuoso y muy abrupto. Entonces esta iglesia creía que no la podrían derrotar nunca. Así hay cristianos hoy en día que piensan que no pueden ser derrotados. Esta iglesia no tenía vigilantes, veladores, atalayas que estuvieran al pendiente para defender la iglesia. Así pasa muchas veces con el cristiano. Piensa que no necesita estar vigilante, expectante, alerta del mundo espiritual. Se olvidan que el mundo espiritual está al acecho del cristiano. De los del mundo no tanto, porque pues de todos ya le pertenecen al diablo. Pero el cristiano sí está en un profundo ataque. Y debemos de velar y cuidar para que nuestras fortalezas no sean derribadas, no seamos destruidos. Esta ciudad no ponía a nadie a vigilar, porque se creía poderosa. Ese rey Crespo se le ocurre hacerle frente al rey Ciro y sale a pelear fuera de su fortaleza. Y fuera de su fortaleza en los valles es vencido. Él se retira y sube a su ciudad, y ahí empieza a formar otra vez su ejército. Pero creía que el rey Ciro no lo iba a perseguir, porque el camino era sinuoso, difícil, y solamente podían pasar de pocos en pocos a subir a la guerra. La estrategia estaba bien trazada, podían ser vencidos fácilmente el imperio del rey Ciro, de los persas. Mas sin embargo, el rey persa pone a gente que escale los muros. Aunque eran muy perpendiculares, la tierra estaba porosa, había rocas porosas, y por ahí subieron. Y como no había nadie vigilante, fueron conquistados por el rey Ciro. Esto pasa, y esta ciudad vuelve a las mismas, vuelve a ser confiada, vuelve a pensar que ella es invencible, y años más tarde es vuelta a conquistar, y ahora es conquistada por Antíoco, un rey griego en el año 190 y tantos por ahí. Es conquistada otra vez. No entendió esta ciudad
que tenía que estar vigilante y expectante de las cosas espirituales y físicas. Hoy el cristiano no entiende, cae una y otra vez en pecados, en problemas espirituales, y no entiende que debe de estar vigilante de su espíritu. No entiende que tiene que estar vigilante de sus emociones y de su manera de pensar. Fue conquistada otra vez esta ciudad, y también años después vuelve a ser conquistada por el Imperio de Roma en el año 133. ¿A qué voy con esto? Esta ciudad nunca pudo recuperar su independencia. Y después de haber sido una ciudad rica y poderosa, porque abajo en sus ríos eran ríos auríferos, ríos donde había mucho oro. A pesar de tener todas las riquezas, a pesar de ser una ciudad próspera, a pesar de tener una iglesia próspera en Sardis, nunca volvió a recuperar su independencia. ¿Qué pasa hoy con el cristiano que no entiende que debe de cuidar su espíritu, su alma y su cuerpo? Se llena de demonios. Y entonces llega el momento en que nunca puede recuperar su libertad espiritual, por muy cristiano que sea. Porque dejó de velar en su espíritu. Dejó de estar atento a la palabra del Señor y a la enseñanza que el Señor traía y enseñaba. Amén. Vemos que Juan escribe en esta ciudad cuando es una ciudad que ha venido de más a menos, pero que sin embargo sigue estando rica, sigue teniendo todo. Esta ciudad sigue teniendo riquezas en exceso. Vemos como, ahí dice, Juan le escribe esta carta a Sardes. Era una ciudad rica pero degenerada. ¿Qué quiere decir degenerada? Que había venido a menos y que su estado espiritual era muy pobre. Muy rica en lo físico, pero muy pobre en lo espiritual. Eran demasiado perezosos como para velar, para cuidar y proteger la ciudad. Así hay cristianos que son demasiado perezosos como para buscar la palabra de Dios, perezosos para leer la Biblia, perezosos para orar, perezosos para venir a la congregación, perezosos para todo lo que son las cosas del Señor, perezosos para venir a reunirse con las mujeres. Pereza, flojera, falta de tiempo, falta de fe, falta de compromiso, yo no sé qué sea, pero no estás velando en tu espíritu por hacer crecer las cosas espirituales. Recuerda que puedes caer. Tenemos que estarnos alimentando de las cosas de Dios. Y dice, la iglesia cristiana era un cuerpo muerto más que una iglesia viva. En ese momento había una iglesia congregante, rica, poderosa, pero estaba muerta en vida. Hoy en día hay muchos cristianos que vienen muertos en vida, vienen a ver qué pasa, a ver qué hace el Señor, pero no vienen con la intención de adorarle y alabarle. Sabía que primeramente para que el Señor le pueda dar su libertad, usted tiene que honrarle, glorificarle, exaltarle para que Él venga y haga lo que usted no ha podido hacer. Queremos recibir todas las bendiciones de Dios, pero nos olvidamos que primero es honrarle y alabarle a Él. ¿Cómo quieres recibir algo? Cuando primero no te entregas a Él. Alertas en el espíritu, amén. Esta ciudad adoraba a Cibeles, adoraba a Artemisa, a Diana de los Efesios. Ellos adoraban a estos dioses de guerra. En esta ciudad había algo muy característico. Ellos tenían una fiesta anual, una fiesta que celebraban y le llamaban las aguas termales. Ahí dice las aguas termales. En esas aguas termales decían que ahí se manifestaban los dioses y que bajaban a las aguas termales, se paseaban entre esas aguas, y todo aquel que moría era resucitado a vida cuando era pasado por las aguas. Esto era una ironía de lo que estaba hablando el Señor Jesucristo para que Juan escribiera. Primeramente les está diciendo que es una iglesia muerta el Señor Jesucristo. Aparentan estar vivos, pero están muertos. Se estaba burlando el Señor Jesucristo de esos dioses que creían hacerle creer al pueblo de Sardes que a través de esas aguas ellos tenían vida. El Señor Jesucristo les estaba dando una ironía. El único que puede resucitar muertos, ¿quién es? Jesucristo. ¿A través de quién?
del poder del Espíritu Santo. Amén. Dios Jesucristo se estaba burlando de esta situación. Amén. Vemos que el escritor de como toda el Apocalipsis es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está describiendo dos cosas muy importantes aquí. Una, dice, Él es el que posee los 7 espíritus de Dios. En Isaías 11:2 está hablando acerca de los 7 espíritus de Dios, que es el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Estos son los 7 espíritus que el Señor quiere derramar sobre cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu. Pero también estos 7 espíritus representan la operación divina del Señor sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo, sobre el creyente. Ahí es donde está derramando ministerios, dones, y pone a la iglesia de Dios a servir. Y nos trae la enseñanza que a través del servicio el Señor derrama de sus dones. ¿Qué quiero decir con esto? Usted no va a poder recibir ningún don del Señor si no se pone a servir. El Señor, ¿por qué le habría de dar dones si no los va a poner al servicio de la iglesia? Si usted quiere tener dones, usted tiene que servir. ¿Amén? ¿Si quiere tener dones? ¿Amén? Entonces los 7 espíritus de Dios representan la plenitud del Espíritu Santo obrando dentro de la iglesia. ¿Amén? Dice también, Él es el que tiene las 7 estrellas. Las 7 estrellas ya lo hemos estado diciendo, que representan las 7 iglesias y también representan a los 7 ángeles, o bien 7 ministros de estas iglesias. Lo que está tratando de decir el Señor Jesucristo es que el dueño de la iglesia no es el pastor. A ver, repita conmigo. El dueño de la iglesia no es el pastor. El dueño de la iglesia es el Señor Jesucristo. Amén. El dueño de la iglesia es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo levanta un reproche en contra de esta iglesia. ¿Y cuál es el reproche? ¿Qué dice ahí arriba? ¿Cuál es el reproche que hace el Señor Jesucristo? Decadencia interior. Y que la iglesia está poblada de personas incrédulas. A ver, hágala así para que el cabello no le estorbe el oído. La iglesia está poblada de personas incrédulas. ¿Usted ha perdido la fe en Cristo? ¿Usted ha dejado de creer lo que Dios ha prometido para su vida y su matrimonio? ¿Usted ha dejado de creer en quién es delante de la presencia de Dios? Eso es incredulidad. O bien la decadencia espiritual o decadencia interior. Usted está haciendo cosas malas delante del Señor. Usted es ser un cristiano que recibió a Jesucristo con todo su corazón y buscó de la palabra del Señor y buscó agradar al Señor, y de repente hoy se encuentra con que ya ni se acuerda del Señor, y es más importante el partido de fútbol, o es más importante el convivio que Dios. Usted está en una decadencia interior. Dejó de ver las cosas espirituales para ver las cosas terrenales. Eso se le llama decadencia interior. Y es lo que quiere el Señor hoy, enseñarnos. Que nuestro espíritu vuelva a estar alerta y al pendiente de las cosas del Señor. Pero también lo que quiere enseñarnos es que dejemos la incredulidad, la duda, el miedo, el desánimo, el temor. Y por eso el Señor me dio ese sueño. Y por eso hoy tantos pasaron al frente. El Señor revela, el Señor enseña, instruye. Y aquel que no quiere ser entendido, pues mire, estas palabras que le estoy diciendo van a entrar aquí y van a salir por acá. Y va a seguir haciendo lo que usted quiere. Pero yo le pregunto, ¿está vivo o está muerto? Vivo. Amén. Espero que así sea, que estén vivos y que realmente busquen del Señor más que como buscan agradar a su carne. Amén. Amén. Entonces, les dice el Señor, tienes fama de estar viva,
pero estás hecho espiritual, pero por dentro estás hecho espiritualmente muerto. Fíjense cómo en el Nuevo Testamento, las epístolas pastorales de Pablo dicen, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿A qué voy con esto? Cuando la palabra de Dios dices que estás vivo, pero estás muerto, está hablando que la muerte viene por una causa. ¿Por qué viene la muerte del cristiano? No estoy hablando de la muerte física. No va a salir con que por el cáncer, que por la diabetes. No estoy hablando de las enfermedades. ¿Por qué viene la muerte en el cristiano? Por el pecado. Por el pecado. La muerte viene por el pecado. Pablo le dice a la iglesia, le dice a Timoteo, para que enseñe a la iglesia, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Hoy te estás entregando a los placeres o te estás entregando al Señor. ¿Estás buscando de las cosas de Dios o estás buscando agradar al que tienes al lado? ¿Estás vivo o estás muerto? El Señor te está preguntando. El hijo pródigo es el que estaba muerto y dice la palabra y otra vez vivió. El hijo pródigo fue sabio, aún estando en medio de su pecado, reconoció que el Señor, cuando él estaba con el Señor, las cosas eran mejor. Él decidió volver al lado de su padre. Hoy es el día en que tú tienes que volver al lado de tu padre. ¿Y quién es tu padre? No es el pastor. ¿Quién es tu padre? El Dios Todopoderoso. Y cuando tú decides de volver a sus caminos, Él dice, y otra vez está vivo. Otra vez te da vida. Pero necesita que tú camines en esa fe, en esa vida. Le dice Pablo también a los nuevos conversos. Les dice, antes ustedes estaban muertos en sus delitos y sus pecados. Hoy yo le pregunto a la iglesia Jehová Nisi, ¿seguirás muerto en tus delitos y tus pecados? ¿O verdaderamente el Señor ya te ha transformado? ¿Verdaderamente el Señor te está cambiando o sigues muerto en delitos y pecados? ¿Quieres seguir agradando a la carnita? ¿Quieres seguir agradando a la almita, a la mentita? ¿A la mente? Me pareció como meta de tomar algo. A la mente. ¿Qué estamos agradando? ¿A quién queremos agradar? El Señor nos llama a una conversión verdadera. Amén. Fíjense cómo el pecado, dice que el pecado es la muerte de la voluntad. ¿Qué pasa cuando nuestra voluntad se llena de pecado? Ejemplo, cuando me agrada la mentira, ¿a quién estoy agradando? Al padre de mentira, Satanás. ¿Y qué está pasando con mi voluntad? Entre más me revuelvo en el pecado, menos fuerza de voluntad tengo para reprender la mentira. Entre más me revuelvo en un pecado, menos voluntad tengo para vencerlo. ¿Está de acuerdo con eso conmigo? ¿Sí le ha pasado eso o nada más le pasa al pastor? No escuché. Estoy hablando en chino. ¿Nada más le pasa al pastor o también le pasa a usted? Los hábitos malos se apoderan de nosotros de tal manera que ya no podemos romper con ellos. Uno llega, como decía Séneca, fíjate lo que decía Séneca, aborrecen sus pecados y al mismo tiempo los aman. ¿Te ha pasado eso o no te ha pasado a ti eso? Aborreces el pecado, pero al mismo tiempo amas ese pecado que te tiene atado y ha doblegado tu voluntad. Necesitamos entender que el Señor quiere que volvamos a recuperar nuestra fuerza de voluntad. Y para recuperar nuestra alma, para recuperar nuestras emociones, para recuperar nuestra mente, nuestros recuerdos, nuestras imágenes que fueron dañadas y sanarlas, es necesario primeramente la voluntad. Cambiar, reconocer. Si tú no ejerces la voluntad, tus memorias y tu sanidad interior no va a hacer nada. Otra cosa que provoca el pecado es la muerte de los sentimientos. ¿Qué pasa con una persona que es pecadora? Se vuelven duros del corazón,
Se vuelven duros de corazón. ¿Qué hace el pecado? Endurece el corazón. ¿Qué hace el pecado? Endurece el corazón. ¿No se le ha endurecido alguna vez el corazón por pecar? Que dice, no, yo ya no voy a amar, yo ya no quiero a nadie porque me han traicionado y me han lastimado. ¿Qué pasa con el sentimiento? El pecado mata el sentimiento. Fíjense bien lo que está pasando. El proceso hasta llegar a... dice, el pecado es la muerte de los sentimientos. El proceso hasta llegar a ser esclavo del pecado no ocurre de la noche a la mañana. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ser esclavo de un pecado no ocurre de la noche a la mañana. La primera vez que una persona comete un pecado lo hace con mucho remordimiento. Mucho remordimiento. Pero ¿qué pasa después? Pero llega el día, si sigue frecuentando lo que le está prohibido, cuando hace sin ningún remordimiento lo que en un tiempo le habría horrorizado, el pecado petrifica el sentimiento más bueno. ¿Qué quiere decir? El gran amor que sentías por tu esposa, esposo, tus hijos, cuando estás en pecado, llega el momento en que ya no los amas, en que ya no te importan, y llega el momento en que los abandonas. El pecado siempre va a unificar, petrificar, matar el sentimiento. Por eso es tan importante perdonar. Por eso es tan importante que nuestros sentimientos sean guardados en Cristo, nuestras emociones, nuestra mente. ¿Amén? Otra cosa que provoca el pecado es la muerte de todo lo amable. Dice, lo terrible del pecado es que puede apoderarse de las cosas más preciosas y convertirlas en algo horrible. Por medio del pecado, la aspiración de lo más alto se convierte en un anhelo de poder. Podemos amar algo y decir, Señor, yo quiero estar. Ejemplo, tú podrás decir, Señor, yo quiero estar un día delante de la presencia de una iglesia, dedicarte a ti la alabanza, la adoración, el culto, la enseñanza. Pero llega un día en que viene el pecado y ya en vez de buscar las cosas que eran agradables al Señor, buscamos el poder y la autoridad, pero solamente para ejercer dominio sobre otros, manipular, dominar, ser posesivos, y eso es lo que Dios no le agrada. Todo lo amable y lo bueno que tenías al buscar algo para agradar al Señor, cuando viene el pecado, se convierte en una cosa de poder. El deseo de servir puede llegar a ser una intoxicación de la ambición. Sirvo por ambición, le sirvo a mi hermano para ver qué le saco. El deseo de amor puede degenerar en una pasión de concupiscencia. Digo que amo a mi hermana, la abrazo, la beso, le digo que la bendigo y al rato ya la estoy deseando como mujer. Es un pecado. El pecado corrompe, quita todo lo amable y todo lo bueno. El pecado es el asesino de todo lo precioso que hay en la vida. Amén. A ver, diga conmigo, solo por la gracia de Dios, podemos escapar a la muerte del pecado. ¿Cómo vamos a escapar de la muerte del pecado? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, unidos a Cristo. Amén. Hay un ejemplo muy bueno para esta iglesia de Sardis. Y fíjate bien, la iglesia de Sardis era como un museo de animales. Un museo donde se exhiben los animales disecados. ¿Han ido a museos donde han visto animales disecados? Sí. ¿Sí? Que le ponen ahí su medio ambiente bien bonito. Que por ejemplo, si están representando el desierto, ponen nopales y animales disecados y pájaros ahí y ratas y víboras y se ve bien bonito. Y volteas al otro lado donde están manifestando la tundra o exhibiendo la tundra y ves al oso polar disecado bien bonito y las focas y tantas cosas que hay en ese medio ambiente. Así es la iglesia de Sardis, un ambiente que todo se ve bien bonito, bien padre, dijeron los chavos, bien chido.
pero sin embargo no hay vida. Todos están muertos. Todo se ve bonito, vemos las caras tan bonitas. Mira qué bonito se ve Juanito. Todo bonito. Y por dentro, no, bonito, mijo, bonito. Y por dentro, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Amén. No seamos como esos museos. No estemos disecados, no estemos muertos en vida. Vengamos a la vida en Cristo. Amén. ¿Cómo era la iglesia? La iglesia en Sardis era una iglesia sin vida, dice la palabra de Dios. Dice que era una iglesia sin vida. Amén. La iglesia de Sardis, fíjate, no tenía problemas espirituales, no tenían persecuciones, no la perseguían los judíos, no la perseguían la mala doctrina, no los perseguían nada malo, no había nada que atentara contra su vida, estaban en la mera fortaleza, no había quien los tocara. Pero ¿sabes cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Que no estaban alertas, que no estaban expectantes, vigilantes de toda situación espiritual. Entonces, fíjate bien, el problema de esa iglesia era que eran perezosos, no querían trabajar para el Señor. La iglesia de Jehová Nisi no es perezosa, ¿verdad? No. Todos están trabajando para el Señor, todos estamos trabajando para el Señor, ¿verdad? Todos están discipulando, todos están evangelizando, todos tienen células en su casa, todos le llevan la palabra al ser amado que todavía no ha sido conquistado por Cristo. Todos le llevan a la familia y no hay ningún miembro de la familia que no le pertenezca a Cristo. Así es la iglesia Jehová Nisi. Amén. La iglesia Jehová Nisi no es perezosa. Amén. Tenemos que entender, fíjate bien cómo lo que te voy a decir acerca de esta iglesia, para que tú lo traslades a tu espíritu. Dice, la iglesia de Sardes no era objeto de ningún ataque desde el exterior, ni por parte de los paganos ni de los judíos. La verdad es que estaba tan muerta que no valía la pena atacarla. Así hay iglesias, están tan muertas espiritualmente que no vale la pena ni atacarla. Han de decir los demonios, ¿para qué la ataco si solitos se atacan entre ellos? ¿Para qué la ataco si ya están más muertos que vivos? Así deben decir los demonios de algunas iglesias. No de Jehová Nisi, ¿verdad? ¿Verdad que de Jehová Nisi no? Abusados, Abusados. ¿Cuál es el mandato que te da el Señor? ¿Qué es lo que quiere el Señor de ti? ¿Sabes qué es lo que quiere el Señor de ti? Que despiertes, que estés alerta, que te mantengas alerta. Fíjate que este mandamiento de estar alerta es de lo que más hay en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo lo decía. Muchos apóstoles decían que nos mantengamos alerta. Estar alerta debe ser una actitud constante del cristiano. ¿Por qué debo de estar alerta? Porque sé que mis enemigos se multiplican y quieren destruirme. ¿Y por cuáles enemigos comienzo? Por el mundo, por la carne, por mi manera de pensar, por los demonios, por los enemigos del trabajo, por la competencia. Hay tantos enemigos que atacan al cristiano, y si yo no estoy atento en todas las áreas, en alguna puedo caer. El Señor Jesucristo nos dice que estemos alerta en todo. Fíjate lo que dice Pablo a los romanos: ya es hora de despertar del sueño. Y también le dice a los corintios: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. ¿Qué le dice Pablo? Velad, comportate, dijeron los argentinos, varonilmente. Sé un hombre, esfuérzate, sé valiente, pero vela. ¿Cómo llega el temor a nuestras vidas, en nuestra cabeza? Porque le damos la entrada, no estamos al pendiente de lo que el Señor ha dicho de su palabra, que Él cuidaría
de nosotros y que tenemos la mente de Cristo. El temor nos ataca. Diga conmigo, a ver, para que se despierte, porque ya veo varios dormiditos. Recuerden, velad, despierta. ¿Qué les dije desde el inicio? Despierta, tú que duermes, porque te puedes morir en el sueño. Denle un codazo al que tiene al lado para que se despierte. Despiértelo. Dice, resucita, tú que estás muerto. El muerto no escucha la palabra de Dios. ¿Sí me está haciendo caso? El muerto no escucha la palabra de Dios porque está muerto. El que duerme está muerto. Bueno, ahí está otro dicho que acaba de decir el hermano. El que duerme se lo lleva la corriente, ¿verdad? Ok, entonces, di conmigo. La vigilancia eterna es el precio de la libertad. Fíjate bien, si yo estoy vigilante de mi ser espiritual, mis emociones, mi mente no va a ser dañada. Por lo tanto, voy a tener libertad en mi cuerpo, alma y espíritu, porque estoy vigilante. Y cuando hay algo que está en contra de la palabra de Dios, cuando hay algo dentro de mí que no agrada al Señor, el Señor lo revela y entonces me pongo a cuentas con el Señor. Y entonces tengo mi libertad. Di conmigo, el estado eterno de alerta es el precio de la salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo no estoy alerta de mi estado espiritual, puedo perder mi salvación. Si yo sigo enamorándome del pecado, puedo perder mi salvación. Tengo que despertar, tengo que estar alerta de la palabra del Señor. Que mi espíritu me avise al momento cuando las cosas no están bien. Amén. Buscar siempre ser transformados por el Señor. El cristiano debe estar vigilante frente a las tretas del diablo. ¿El diablo tiene estrategias en contra del cristiano? Sí. Él busca la manera de hacerte caer, de hacerte pecar, porque sabe que pecando tú estarás muerto. La paga del pecado es muerte. ¿Ok? Entonces, aquí lo que quiere el Señor Dios Todopoderoso es que estemos atentos ante todo ataque del diablo. Que mantengamos nuestra fortaleza, nuestra guarnición, nuestra ciudad guardada y protegida por atalayas vigilantes. ¿Qué quiere decir? Mi espíritu vigilante, para que nada ataque mi cuerpo, alma y espíritu. Amén. También dice la palabra, el cristiano debe estar en guardia contra la tentación. ¿Habrá tentación en medio del cristiano? Sí. ¿El pastor tendrá tentaciones? Sí, es un ser humano igual que tú y yo, igual que tú. Yo soy igual que tú, tengo tentaciones también. Pero ¿qué nos dice la palabra? Velad y orar, dijo Jesús, para no caer en tentación. ¿Qué tengo que hacer para no caer en tentación? Velar y orar. Velar, cuidar la fortaleza y orar, estar en comunión con el Señor, para que yo no caiga en tentación. Amén. Así debemos de hacer cada uno de nosotros. Entonces, la tentación espera que bajemos la guardia para atacarnos. En la vida cristiana hay que mantener una vigilancia constante en contra de la tentación. Amén. En el Nuevo Testamento se exhorta al cristiano a estar en guardia esperando la llegada del Señor Jesucristo. Dice el Nuevo Testamento, velad por tanto, decía Jesús, porque no sabéis el día que viene nuestro Señor. No durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios, dice la palabra del Señor. ¿Sabes tú cuándo vas a morir? Nadie lo sabe. ¿Alguien sabe que mañana va a morir? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar si el Señor viene por ti y tú estás en pecado? ¿Te va a llevar o te va a dejar? Te va a dejar a merced de que los chamuquitos te jalen tu alma al infierno. Tenemos que estar atentos. Pero otra de las cosas que nos llama esta iglesia y que nos está enseñando es: el cristiano debe estar en guardia contra la falsa enseñanza.
Sabemos que donde quiera, en cualquier iglesia cristiana pueden estar lobos rapaces, hablándote al oído, diciéndote cosas contrarias a las cosas del Señor. Tú tienes que estar atento a la enseñanza que se te enseña dentro de la iglesia. Amén. Para que no venga ningún lobo rapaz y quiera robar tu alma con rebeldía, desobediencia, desunidad, división. Tengamos mucho cuidado. También nos está enseñando esta palabra que el cristiano no debe de olvidar que el Señor Jesucristo nos está vigilando. ¿Tú piensas que el Señor Jesucristo no te está viendo desde los cielos? ¿Sí te ve o no te ve? Sí. Entonces, cuando estás en la intimidad de tu oscuridad y nadie te ve y pecas, ¿el Señor te ve o no te ve? Sí. Sí. Entonces, entendamos que el Señor está viendo todo lo que haces. Y el Señor Jesucristo les dice a esta iglesia: no he encontrado tus obras concluidas a la vista de mi Dios. ¿Qué quiere decir con esto? El Señor no está viendo tus obras concluidas. Estás dejando de hacer cosas que el Señor te ha llamado a hacer y no las estás haciendo. El Señor te está diciendo que necesita de ti para que cumplas el propósito de vida que estableció desde la eternidad en ti. ¿Y cuál es el propósito de Dios en tu vida? Que evangelices, que llevas almas a Cristo, que demuestres el amor de Cristo, que seas un testigo fiel de Cristo, que demuestres la pasión por las cosas de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. A veces no buscamos al Señor porque necesitamos algo. Sabemos que el Señor es un Dios de emergencias, sí, porque Él es bueno y misericordioso. Pero sobre todo es un Señor que nos quiere enseñar, que quiere transformar almas, cuerpos, mentes, espíritus para llevar la gloria de Él. Amén. Él espera de nosotros amor, lealtad, fidelidad, servicio. ¿Qué quiere el Señor para ti? Que tú establezcas servicio. Dele un codazo al que está durmiendo a su lado para que no se duerma. Dele un codazo porque no quiero a nadie dormido. Despierten ustedes que duermen. Amén. Así que cada ratito nos la vamos a pasar codazo tras codazo para que se despierten. Amén. Amén. Ok. El Señor Jesucristo nos hace 3 indicaciones importantes, 3 imperativos, 3 ordenanzas, y no es si quieres. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas ordenanzas que nos da el Señor? Ya no sé ni dónde estoy. El consejo. Ok. Ya ven, ya hasta por andarlos regañando, ya ven, por andarlo despertando, ya hasta me equivoqué. Bueno, lo voy diciendo yo aquí, ya para que no se me distraiga en la tele. Amén. ¿Qué es lo que nos da el Señor? 3 imperativos muy importantes. La primera nos dice: acuérdate. La palabra de Dios nos dice: acuérdate. Hoy yo te digo a ti: acuérdate. Cuando el Señor por primera vez tocó tu corazón, ¿qué hizo el Señor en tu vida? ¿Qué trajo a tu corazón? ¿Trajo alegría o trajo tristeza? Alegría. ¿Trajo esperanza o no trajo esperanza? Sí trajo la esperanza. Acuérdate cómo veniste, cómo venías dañado, lastimado, mas sin embargo el Señor te trató con amor. Él te está diciendo: acuérdate de cómo recibiste mi evangelio, acuérdate cómo te recibí. Hoy te está diciendo el Señor: mantén vivo tu recuerdo, no dejes que nunca se te olvide. ¿Qué está diciendo el Señor? Mantén vivo el recuerdo del amor que te tuvo cuando viniste por primera vez a sus pies. Mantén el recuerdo, no olvides de lo que hizo el Señor por ti. El Señor Jesucristo quiere que despiertes y lleves las buenas nuevas a otros que necesitan. El Señor Jesucristo quiere encontrarse contigo a través de su palabra, a través de la oración contigo. El Señor quiere una intimidad contigo, pero te está buscando y a veces tú no quieres buscarlo a Él. Él quiere estar contigo. Otra cosa, otro imperativo que hace el Señor Jesucristo, el Cristo resucitado, dice: arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Arrepiéntete de qué? De tu pecado. Está hablando de un tiempo presente. El Señor conoce nuestro corazón. Esto fue escrito hace 2000 años.
pero sin embargo tiene las palabras de presente. ¿Qué quiere decir? Hoy está hablando a ti y te dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Y esto es una acción concreta en el cual el Señor te está diciendo que es un momento decisivo en tu vida. Hoy son tiempos decisivos. Estamos en el final de los tiempos. Estamos en el final del tiempo de la gracia. El Señor te está diciendo, toma una decisión. O me sirves o no me sirves. O frío o caliente. Es al revés, ¿verdad? O frío o caliente. Pero a los tibios Dios los vomitará. O sea que no puedes estar ahí haciéndole al tigre. No puedes estar un pasito con Dios y un pasito con el mundo. Defínete, decídete, arrepiéntete, acción concreta, toma una decisión. O cambias para el Señor o te quedas en el mundo. Pero tienes que tomar esa decisión. Tienes que tomar la decisión. O dejo el viejo camino del hombre o comienzo el nuevo camino en Cristo. Dele un codazo al que se está durmiendo. Amén. Y tercer punto que nos dice el Señor es cumple. ¿Qué cumple? Cumple el Evangelio. Cumple el Evangelio. Cumple la palabra de Dios. Haz lo que la palabra de Dios te está indicando. ¿Qué quiere decir? No dejes de cumplir los mandamientos que el Señor ha establecido en su palabra. Hay un mandamiento que dice velar. ¿Qué te está diciendo otro imperativo? Velar. ¿Qué tienes que hacer? Cuidar que tu espíritu no se pierda. Amén. El elogio para la iglesia de Sardis, ¿cuál es? El elogio es: hay unos pocos fieles. ¿Habrá unos pocos fieles en Jehová Nissi o todos son fieles? Pues levanten la mano, yo soy fiel. A ver, levanten los fieles. Amén, todos, unos cuantos no son fieles, pero la mayoría levantó la mano. Gloria a Cristo. O no son fieles o están pensando en la inmortalidad del cangrejo porque no levantaron la mano. Velad y estad alertas. Velad y estad alertas. Despierta tú que duermes. Ya te quieres ir a casa, ¿verdad? Ya te quieres ir a la pachanga, ¿verdad? ¿Qué crees? Primero Dios. Primero Dios. Amén. En el mundo pagano no se le permitía a ningún adorador entrar con vestiduras sucias. En el mundo pagano, todo aquel que quería entrar a un templo y estaba sucio de sus vestiduras no podría entrar a adorar a sus dioses. Aquí el premio y el elogio que está dando el Señor Jesucristo a esta iglesia es que aquellos que se mantengan fieles serán puestos con vestiduras blancas, vestiduras nuevas, limpias, resplandecientes. Lo que está diciendo el Señor aquí es que está manteniendo el alma limpia para que tú puedas entrar a la presencia de Dios. El Señor quiere darte una alma limpia para que vengas delante de la presencia del Señor. También las vestiduras blancas representan la profesión de fe. Esa profesión de fe que se hacía en el bautismo. Cada vez que una persona era bautizada, al salir de las aguas se les ponían unas vestiduras blancas que simbolizaban la presencia de Dios en sus vidas, simbolizando la pureza que Dios estaba poniendo en el cristiano. Hoy el Señor quiere ponerte vestiduras blancas a los fieles. A los fieles, diga conmigo, a los fieles el Señor nos pondrá vestiduras blancas. Y las vestiduras blancas es pureza, es santidad y la gracia de Dios sobre tu vida. ¿No la necesitamos? Sí, necesitamos la gracia, la santidad y la pureza. Amén. Pero también hay un trasfondo dentro de estas vestiduras blancas. Hay un trasfondo pagano. Fíjate qué pasaba en los tiempos antiguos. En la corte persa, a los favoritos del rey de más confianza se les concedía el privilegio de pasearse con el rey por los jardines del palacio y se los llamaba los compañeros del jardín. Hoy el Señor dice que a los fieles le estará poniendo vestiduras blancas, pero también caminará junto con ellos.
Hoy el Señor dice que quiere caminar junto contigo en su presencia, en su reino, pero solamente lo hará aquellos que sean fieles a su palabra. Vemos cómo Enoc caminó con Dios, caminó en santidad, caminó en pureza, y el Señor se lo llevó. Hoy son los tiempos de que tú y yo caminemos con el Señor en pureza y en santidad. El Señor Jesucristo sea quien nos conduzca de acuerdo a su palabra, que nos haga gozar de una íntima compañía con Él y lleguemos a Él en la vida que ha de venir. Amén. ¿Cuál es el consejo que hoy te hace el Señor Jesucristo? Para concluir, es este el consejo que te da el Señor. Mantente fiel a la promesa de buscar del Señor. Mantente con tus vestiduras blancas, en santidad, en pureza y en gracia. El Señor quiere vestirte de victoria. El blanco es símbolo de victoria. A los ganadores de los concursos en la antigüedad, en las Olimpiadas, les daban vestiduras blancas, símbolo de victoria. El Señor lo que quiere es que participes de la blancura y de la pureza del reino celestial, de la luz de Jesucristo, que Él sea quien alumbre tu vida. Pero también dice el Señor que a los fieles Él no los borrará del libro de la vida. Amén. Si tú y yo nos mantenemos fieles al Señor, nuestro registro, nuestro nombre estará presente en el libro de la vida. Jesucristo también dice que nos confesará delante de Dios aquellos que fueron fieles y que reconocieron su señorío y se rindieron ante Él. Jesucristo es eternamente el fiel. Él es el fiel y quiere premiarnos con fidelidad. Él nos quiere confesar delante de los hombres y delante de Dios. Amén. Y la conclusión a lo cual debemos de llegar cada uno de nosotros: todo creyente que ha estado dentro de la iglesia de una manera indiferente, hoy es el tiempo que vuelva a los ojos de Dios y se convierte en un hombre que haga la diferencia dentro del cuerpo de Cristo, que establezca la palabra, el amor, la confianza, la fe en todo el cuerpo de Cristo y mantenga la unidad. Hoy todo hombre indiferente, todo creyente indiferente que piensa que él ya es salvo y que los demás no importan, hoy el Señor te está llamando a que tú hagas la diferencia en tu hogar, a que tú les lleves la palabra de salvación a cada uno de ellos y que tú hagas despertar a aquellos que están dormidos, que están muertos. Hoy por medio de ti, creyente, el Señor te está diciendo: deja la indiferencia, despierta para salvar a tu iglesia antes de que sea demasiado tarde. Despierta para salvar a aquellos que necesitan ser salvos por medio de Jesucristo. Hoy el Señor también te está diciendo a los pocos que son fieles que tomen aliento en el conocimiento de que su salvación está eternamente asegurada en Cristo. Toma aliento y reconoce que el Señor te ha dado una salvación eterna. Vela y no la pierdas. Nunca es demasiado tarde para que otras iglesias moribundas encuentren el camino de la renovación espiritual. Y hoy te digo, nunca es demasiado tarde para tú que tú estás muerto encuentres el camino de una renovación espiritual. Así que las iglesias no se hicieron para que vinieras a dormir. Para eso no son las iglesias. Las iglesias no son para que sigas siendo el mismo hombre indiferente, que no te preocupas por la salvación de tu familia o de los que están al lado tuyo. Las iglesias no se hicieron para que vinieras a morir en una iglesia donde el Señor da vida. Levántate, vamos a orar. Levántate y vamos a orar. Amén. Cierra tus ojos. Espero que los que se duermen no se caigan. Por favor, despierten. Nada más cierre sus ojos, no se quede dormido, no se vaya a caer. Señor mi Dios, Padre eterno, Padre santo,
Bendice este tu pueblo, mi Dios. Padre, yo te pido que tú los resucites, que tú los traigas a vida, que cada área de sus vidas que está muerta, mi Dios, hoy venga a resurrección de vida, Padre. Yo te pido, Padre Celestial, que les enseñes que una iglesia que está viva, Padre, es una iglesia que lleva tu gloria. Una iglesia que está viva es aquella iglesia que derrama amor, que está crecida en fe, mi Dios, y que pone su cuerpo, su alma y su espíritu al servicio y crecimiento de la obra del Señor. Padre, yo te pido que el Cristo resucitado esté trabajando en el espíritu de cada hijo tuyo y que entiendan, Padre, la honra que te deben de dar en tu iglesia, mi Dios. Que entiendan, Señor Dios mío, que deben de estar alertas, vigilantes, expectantes de que su cuerpo, su alma y su espíritu no mueran, Padre. Que entiendan, Padre, tus hijos que cuando vienen a la iglesia vienen a recibir vida, vienen a recibir aliento y que no pueden dormir, Padre. Para eso les diste una cama y un lugar donde dormir, Señor. Que tu iglesia entienda, Señor, que vienen a recibir vida, vida en Cristo Jesús. Padre, en tu nombre declaramos, Señor, que los sentimientos son renovados, restaurados y sanos. Que su manera de pensar es restaurada, Señor Dios mío, y sus emociones dañadas y lastimadas, hoy, Señor Dios mío, son sanadas en Cristo Jesús. Padre, yo te pido que devuelvas la voluntad de cada hijo tuyo, para que tomen autoridad sobre su cuerpo y le ordenen no dormir en tiempos en donde reciben vida. Que tomen autoridad sobre su cuerpo, sobre su alma, y no esté divagando la mente en otro lugar que no sean las cosas tuyas, Padre. Haz que la iglesia sea entendida, sea sabia, sea instruida, mi Dios, en la exhortación y en el amor de Cristo, Padre. Que la iglesia entienda que no es un regaño el que les estoy dando, Señor, sino una exhortación. Que los hombres inmaduros no dejen de venir por esta palabra, mi Dios, sino que entiendan que es necesario de crecer y madurar en las cosas del Señor. Padre, declaramos que esta iglesia es una iglesia que te honra y que estarán alertas, Señor, en el espíritu, vigilantes de no caer, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Un aplauso.